Estuve hace poco acompañando también el Día de los Nutricionistas del mes pasado, el 6 de mayo, y pues qué mejor ocasión que volver a reiterar estas felicitaciones por la celebración del Día de los Nutricionistas en Chile. Y pues bien importante los contenidos de esta presentación, que incluye un análisis del contexto regional y subregional, las implicaciones para la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Cuáles son esos desafíos en términos de información, seguimiento, mecanismo de reporte, particularmente en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenibles? Algunos aspectos de protección social vinculados a la respuesta de los gobiernos por la pandemia en el tema de seguridad alimentaria, hambre, y algunos ejemplos puntuales de acciones que ya estamos encaminando en algunos países de la región, que involucran obviamente pueblos indígenas, enfoque de género, juventud rural, educación nutricional, entre otros. Bueno, yo creo que debemos partir de la realidad y ese análisis pre-COVID, ¿no? Antes de la pandemia, lo que nosotros estábamos observando es un retroceso en los indicadores de malnutrición y de hambre en la región y en el planeta entero. La FAO publica todos los años un documento que llamamos el SOFI, el Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, y a nivel global, en los últimos 3 periodos de medición de la FAO, pues se ha observado un incremento en el número de personas en condición de hambre, el cual se calcula en base a la disponibilidad alimentaria en los países obtenido de los propios reportes nacionales en las hojas de balance de alimentos, pasando de 785 millones a poco más de 820 millones de personas que se categorizan en ese indicador hambre o subalimentación. La región no escapa ante esa realidad. En la región también hubo un incremento antes de la pandemia, desde los últimos 3 periodos de medición, con una caída sostenida, pero con un incremento pasando de 38 a 41,5 millones de latinoamericanos en condición de hambre. La otra parte de la malnutrición o la otra cara de la moneda, como podríamos bien llamarlo, los problemas nutricionales en la infancia, la emaciación, el retardo de crecimiento y el exceso de peso en los niños menores de 5 años, son problemas latentes. Mi trabajo de investigación es más enfocado en el área de la alimentación escolar, y allí también se refleja un incremento en la prevalencia de sobrepeso, obesidad en población escolar. Como les mencionaba, en Latinoamérica, bueno, esta es una gráfica que muestra, la gráfica de la izquierda muestra cómo luego de venir bajando el indicador hambre en estos últimos periodos de medición, observamos un incremento hasta 42,5 millones. Se ha observado sin regiones, Mesoamérica, el Caribe y Sudamérica. Gran parte de esto está explicado por la caída de los precios de los commodities, algunos aspectos relacionados a crisis políticas y sociales en los países. Sudamérica contribuye bastante con el indicador, es decir, incrementa el número de personas en países como Venezuela, como Brasil, en donde también ha ocurrido incrementos en el número de subalimentación. Este es el Estado Mundial de la Infancia. Estamos esperando lanzar el próximo Estado Mundial de la Infancia, obviamente con un matiz de COVID-19, y nuestras estimaciones al interior de la FAO revelan que quizás 20 millones de personas más, sumadas a las 41,5 millones que ya teníamos antes del COVID, pues estarían entrando a una condición de subalimentación. Y esto principalmente a raíz de desempleo, cese del trabajo, las medidas de confinamiento en el hogar, y hay algunos otros aspectos que pudieran también explicar eso, el incremento del hambre en nuestra región. Esta tabla, aunque no sé si lograrán visualizarla bien, pues es el reporte de cada uno de los países, y lo que mostraba antes de la pandemia era cómo venían incrementándose el indicador hambre a nivel de dichos países, ¿no? Quizás comparta el documento para un análisis más profundo. El indicador anterior, el indicador de hambre o la prevalencia de subalimentación, es el indicador 2.1.1 del ODS número 2 de la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, el cual consta de 17 objetivos
de desarrollo sostenible y en el objetivo número 2 se establece la posibilidad de erradicar el hambre antes del 2030. El segundo indicador de este ODS número 2 es precisamente la prevalencia de hogares en condición de inseguridad alimentaria basada en experiencias en el hogar en la clasificación moderada y severa. Y para este indicador se emplea una encuesta que llamamos FIES o Food Insecurity Experiences Scale, que es una adaptación de lo que quizás ustedes conocen como la ELSA. La ELSA es la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. En este indicador FIES que mide o que reporta la inseguridad alimentaria, observamos que 704 millones de personas a nivel global están en condición de inseguridad alimentaria severa y 1.3 billones o 1.300 millones de personas están en condición de inseguridad alimentaria moderada. Esta escala es una escala de percepción que va desde la ansiedad, la preocupación por el tema alimentario, pasa por preocupación por la cantidad, por la calidad de los alimentos servidos, por la frecuencia de servidas o realmente si están pasando hambre porque no hay dinero o recursos a nivel del hogar para cubrir los temas alimentarios. Evidentemente con la pandemia entendemos que esa situación se ha agudizado y que pudieran existir un número mayor de personas afectadas por inseguridad alimentaria, por el tema alimentario, por la preocupación por cubrir esta necesidad básica. Y es allí donde surgen estos programas de protección social que están haciendo frente a la crisis alimentaria y en algunos países se han conformado plataformas como el caso de Panamá, Panamá Solidario, o el caso de Honduras, Honduras Solidario, en donde se entrega un bono de adherable o un kit alimentario. Con relación al dato antes de la pandemia, América Latina y el Caribe presentaba 188 millones de familias, de personas que estaban en condición de inseguridad alimentaria moderada y 55 millones que estaban en condición severa. Recuerden, condición severa es cuando ya experimentan reducción en la cantidad y frecuencia de ingesta de alimentos por falta de dinero o recursos. La condición moderada se explica con una reducción en la cantidad y calidad, básicamente la calidad de los alimentos, preocupación por los temas de calidad y variedad en la alimentación. El indicador que nosotros de prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa que presentamos en el reporte del Estado Mundial de la Seguridad Alimentaria para América Latina y el Caribe, daba cuenta que la prevalencia de este indicador para el último periodo era alrededor del 9%, es decir, 9% de la población latinoamericana, alrededor de 700 millones de habitantes, estaban en condición de inseguridad alimentaria severa y 31.1%, un tercio al menos de las personas en Latinoamérica están en condición de inseguridad alimentaria, tanto moderada como severa. En el caso de Chile, pues no contamos con el dato previo, 2014-2016, pero en cuanto a la inseguridad grave es 3.4%, que equivale a 600.000 personas, y la combinación de ambos, moderada y severa, es de casi 14%, que equivale a 2.5 millones de chilenos en condición de inseguridad alimentaria, tanto moderada como severa. Evidentemente, estos datos deben variar producto de la pandemia, producto del cese laboral, de la falta de acceso económico a los alimentos que pudieran estar incrementando estos números. Pero con relación a los otros indicadores, en Latinoamérica en su conjunto ha logrado una reducción mantenida o sostenida del retardo de crecimiento en los últimos 25 años, y esto lo podemos interpretar como la traducción de los esfuerzos de políticas y de los compromisos de alto nivel en reducir este indicador. Estuvieron presentes los objetivos de desarrollo del milenio, estrategias como el Scaling Up Nutrition, enfocado en mejorar la nutrición durante los primeros años de vida. Y con relación al indicador retardo de crecimiento, Chile es uno de los países con mejor perfil, ¿no?, de evolución del indicador, disminuyendo a casi 1.8% de retardo de crecimiento en menores de 5 años, como el dato más reciente
del 2014. Sin embargo, en nuestro continente, el país que mayor prevalencia tiene es Guatemala. 1 de cada 2 niños tiene retardo de crecimiento y pues seguido de Ecuador, que tiene alrededor del 20%, y pues los otros países que están aún presentando problemas. Importante destacar aquí que estos datos de prevalencia nacional ocultan las reales disparidades que pueden existir al interior del país. Un ejemplo claro es mi país, Panamá, en donde la última encuesta con representatividad nacional habla de un 19% de retardo de crecimiento en los niños menores de 5 años. Sin embargo, si separamos indígenas versus no indígenas, encontramos que el retardo de crecimiento en los niños de las comunidades indígenas es más del 60%, lo cual representa profundas disparidades sociales, económicas, de atención de salud y que requieren, por supuesto, una focalización de intervenciones de política para atacar ese problema. De hecho, en el caso de Panamá, el retardo de crecimiento en las áreas indígenas es uno de esos indicadores que muestran que la situación o la condición social de estos territorios está más afectada o está en mayor desventaja, sumado a problemas de acceso a servicios básicos, agua, problemas de acceso a salud, educación, etcétera. En la otra cara de la moneda, el exceso de peso, pues aquí con preocupación vemos cómo en los últimos periodos de medición se ha incrementado el sobrepeso en todo el ciclo de vida en los menores de 5 años, alcanzando una prevalencia de 7.5 a nivel regional, lo que equivale a 4 millones de niños menores de 5 años con más 2 desviaciones de estándar para el ZIMC edad. Y en el caso de Sudamérica, pues presenta 7.1% y Mesoamérica casi 13%. Aquí es bien interesante cómo va evolucionando el indicador, porque luego tenemos en la población adulta al menos 1 de cada 2 adultos con exceso de peso, con índice de masa corporal por sobre 25. Y la obesidad es un cuarto de la población, ¿no? Nosotros hablamos de 260 millones de latinoamericanos con exceso de peso y hablamos de 104,5 millones de latinoamericanos con obesidad. Y la conexión que existe entre el sobrepeso y la obesidad, el desarrollo de enfermedades crónicas y los resultados negativos e incluso mayor mortalidad por infección por COVID, prenden esas señales de alerta sobre qué diseños de programas sociales de entrega de alimentos deben estar funcionando que promuevan, además de garantizar acceso a la alimentación, prevenir la obesidad, el sobrepeso y o controlar estos desórdenes que están relacionados con resultados negativos por la pandemia. En la población escolar, alrededor del 20 al 40% de los niños en las escuelas tienen exceso de peso y es un dato no menor, ¿no? En donde las escuelas, en lugar de aportar individuos socialmente íntegros, pues estaría aportando personas con obesidad, con sobrepeso, personas que van a enlistar las principales causas de muerte por problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y se estima que al menos 10 tipos de cáncer están relacionados con la obesidad directamente. Por lo tanto, hay que hacer un alto, un pare y decir, bueno, qué cosas están funcionando, qué cosas debieran funcionar, cuáles son las reglas del juego a nivel de políticas que puedan contribuir a la lucha contra la obesidad. Y ese es el escenario en el que ahora mismo estamos discutiendo sobre cuáles son las regulaciones o las normativas que deben implementarse para obtener un sistema alimentario que favorezca la alimentación saludable, contribuya al indicador hambre, pero a la vez disminuya el consumo excesivo de alimentos procesados y ultraprocesados con mayor aporte de azúcares, sal y grasas. Lo que estaba comentando el año pasado, pues se presentó un artículo de la Comisión Lancet sobre la sindemia, es decir, el efecto conjunto de 3 problemas globales pandémicos, como lo serían la obesidad, que afecta al planeta entero, como lo sería el retardo de crecimiento, que para los países en vía de desarrollo es un problema latente, y como lo sería el cambio climático. A esa realidad sumamos esto del COVID-19, en donde ese efecto sindémico pues agudiza aún más los problemas de hambre, de malnutrición, de respuesta de
desde los individuos y desde los estados a tener una mejor respuesta al problema de la pandemia. No deja de ser menos cierto la relación que existe entre la obesidad y el coronavirus o la infección por coronavirus. Este fue un trabajo reciente que publicaron sobre la necesidad de ventilación mecánica invasiva en sujetos con y sin obesidad, mostrando que en los sujetos con obesidad había un mayor riesgo o tenían al menos casi 7 veces más riesgo de requerir ventilación mecánica invasiva, lo cual se puede interpretar como un desenlace más negativo por una infección por COVID. Esto está ya aún más documentado en el transcurso de la epidemia. Han surgido múltiples investigaciones. De hecho, estamos participando de varios grupos de investigaciones sobre cambios de comportamientos relacionados al COVID, sobre cambios de patrones de actividad física también relacionados con el COVID-19. Entonces, eso estrecha la relación y lo que peligra es que por mucho tiempo pensamos o sabemos que las sociales y que la pobreza, pues las dietas de menos biodiversidad, dietas de, por así decirlo, también de menor valor nutricional, pues era un elemento a considerar y que con esta pandemia se pueda aún hacer más grande esa brecha de acceso a la alimentación saludable por múltiples factores, en especial los temas económicos, pobreza, el desempleo, que están ocasionando pues la propia pandemia. Entonces, eso pudiera conllevar al desarrollo de problemas de malnutrición, tanto de deficiencia, escuchados de algunos países en donde las evaluaciones rápidas para programas nutricionales y alimentarios muestran incremento de la emaciación en niños menores de 5 años. Existe una línea muy delgada entre inseguridad alimentaria moderada y la obesidad, porque al las familias tener bajos recursos económicos, tener preocupaciones por el tema alimentario, optan por dietas que son de baja biodiversidad, muchísimo más económicas, que están llenas pues de harinas, de alimentos procesados, poco saludables. Entonces pudiera también impactar en la obesidad. En el tema estadística, pues yo creo que aquí hay bastante también que desgranar. La pandemia ha limitado el reporte de múltiples indicadores. Este esquema refleja cuál sería como el flujo de datos de los países para responder a los objetivos de desarrollo sostenible. Pues la pandemia ha afectado el reporte de muchos indicadores, censo agropecuario, reportes de avances de los ODS, y que pues va a limitar aún más el conocer la realidad en cuanto a la seguridad alimentaria y la malnutrición en los países. Yo creo que ahí nos corresponde desde la academia implementar proyectos rápidos para conocer la situación de malnutrición y aprovechar esta digitalización, incluso de la educación y de la investigación, para monitorear el cambio en las conductas alimentarias, el cambio en los patrones de consumo, el cambio que pueda tener la pandemia sobre indicadores de alimentación y nutrición. Aquí hay algunos ejemplos de cómo se están afectando los datos de estadística que desde la FAO revisamos y que apoyamos a los países debido a la pandemia. La demanda más urgente que hemos recibido en el caso de la estadística son evaluaciones rápidas. Y pues existen varias agencias con las que estamos trabajando de manera coordinada para hacer diferentes esquemas de evaluaciones que incluyen plataformas virtuales, servicios de operadores digitales para llamadas telefónicas. Sin embargo, acceder a los quintiles más bajos de pobreza o quintiles donde el tema económico ya está presente y en donde probablemente las plataformas digitales y el acceso a Internet también sea una limitante, pues ahí tenemos todavía un gran tema de discusión, ¿no? Y por otro lado, evitar el contagio, ¿no? de los colaboradores o de las personas que pudieran estar haciendo estas evaluaciones. Allí, de nuevo, un rol de la academia sería precisamente desarrollar validar instrumentos, malnutrición, hambre, etcétera, a nivel de las comunidades.
Quizás para ejemplificar algunas de las acciones en materia de política que están implementando los gobiernos, precisamente para el tema de seguridad alimentaria, es el uso de las plataformas de protección social y bueno, hemos observado desde entregas de vouchers para comprar alimentos, elaboración de kits alimentarios, digitalización de las transferencias condicionadas, nuevos esquemas de transferencia condicionada y pues incluso hemos observado, por ejemplo, entrega domiciliaria de dichos programas de protección social como una forma de respuesta a la pandemia. Aquí una de las cosas que más hemos dedicado tiempo desde la FAO es precisamente el rol de los programas de alimentación escolar como parte de la respuesta a la pandemia en el tema alimentario. De no haber cerrado las clases, pues estos niños estarían recibiendo atención. Estimamos que son cerca de 80 millones de niños en Latinoamérica en edad preescolar y primaria que se beneficiaban de los programas de alimentación escolar y que por el cierre de las escuelas pues han dejado de recibir el beneficio. Algunos países, incluyendo Chile, han optado por redireccionar los recursos, las formas de entrega y establecer kits alimentarios, bolsas de alimentos para beneficiar a los niños en el hogar, como un complemento a la ayuda que reciban desde la administración central. Allí el caso de Chile es uno, el caso de República Dominicana también, en donde entregan un kit alimentario cada 15 días y que incluye alimentos perecederos y no perecederos, incluyen frutas, vegetales. Ahí idealmente para promover circuitos cortos de compras públicas de alimentos de los pequeños y medianos agricultores. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Nosotros actualmente estamos trabajando con el Ministerio de Educación y en el caso de Panamá para desarrollar un esquema de programa de alimentación escolar durante el COVID que busca beneficiar a cerca de 150,000 niños en condición de vulnerabilidad. Estos programas de protección social pues tienen la facilidad de entregar beneficios en alimentos o en dinero a la población para cubrir no solo el tema alimentario, sino pues las necesidades básicas. Allí, en el caso de los países, pues muchos están reportando incremento en las tasas de desempleo, cese laboral, producto de las medidas de confinamiento, la restricción de la movilidad, el distanciamiento social, y eso pudiera agudizar aún más el tema de inseguridad alimentaria y de hambre. Y ahí el llamado a los gobiernos para implementar esquemas de políticas públicas en lo social, programas de transferencias innovadores que permitan desde la FAO se estima que cerca de 20 millones de personas más estarían entrando en estas estadísticas de inseguridad alimentaria y de hambre en la región. Y es un número que pues preocupa a los países, preocupa a los organismos de cooperación y pues es la realidad que están viviendo nuestros pueblos, en especial los pueblos en condición de mayor vulnerabilidad social. En el tema alimentación escolar, de nuevo, algunos esquemas propuestos incluyen la digitalización de la transferencia para los programas de alimentación escolar, identificando poblaciones en mayor vulnerabilidad, elaboración de kits alimentarios para ser distribuidos ya sea a nivel de los domicilios o a nivel de las escuelas, siempre teniendo presentes los protocolos de bioseguridad acorde con las medidas de los ministerios de salud, ¿no? Para evitar la transmisión o la propagación del virus. República Dominicana, por ejemplo, convoca, como mencioné, cada 15 días los padres de familia con un horario establecido para recibir este kit alimentario y el kit se entrega por el número por cada niño. Digamos que una familia tiene 5 niños, pues la madre o el padre o el representante de la familia se lleva 5 kits alimentarios para su hogar. Entonces, realmente hemos encontrado que los programas sociales, los programas como la alimentación escolar, están dando ese aporte extra para el tema alimentario. Es una de las políticas públicas en donde desde la
quizás no le hemos prestado tanta atención, al menos no en Se nos fue el audio. más amplia de políticas públicas en el cual desempeñarse y no únicamente en el tema biomédico o en la parte salud. Comentaba un poco a Edward sobre eso, porque en Latinoamérica en general hablamos de la SAN, de la seguridad alimentaria, y el primer banner que me compartió hablaba de los servicios de alimentación y nutrición. Cuando nosotros acá en Panamá hablamos de los servicios de alimentos, nos referimos al espacio donde está la preparación de los alimentos y la distribución, y es un espacio más de institucionalidad, ¿no? El comedor, el servicio de alimento per se, pero no como lo vemos desde Latinoamérica, la SAN, que es la seguridad alimentaria y social, y es un espacio para trabajar no solo en el tema individual. La seguridad alimentaria y nutricional tiene 4 dimensiones. Una de ellas da cuenta sobre la disponibilidad de alimentos y tiene que ver con todo el sistema productivo, la oferta. Allí el trabajo desde la nutrición implica promover la biodiversidad, desde la producción hasta el consumo, etcétera, ¿no? Hay varios temas que se pudieran desarrollar desde la nutrición en la disponibilidad de alimentos o en esa dimensión. La segunda es el acceso. Por mucho tiempo en Latinoamérica se había identificado que el mayor cuello de botella para el tema hambre, el tema de inseguridad alimentaria, era justamente la dimensión acceso, que tiene que ver con poder adquisitivo, el desempleo, la escala salarial, el costo de la dieta, la urbanidad, los movimientos migratorios del campo a la ciudad, etcétera, ¿no? Hoy día ya podemos también pensar que existe un riesgo de incremento de inseguridad alimentaria, no solo por el problema de acceso, sino también por los efectos que pueda tener la pandemia en el subsistema producción de alimentos, en la dimensión disponibilidad. Y hay varias alertas actualmente en centrales de mercado de abastos, en Perú, en Bolivia, en México, en El Salvador, en donde por brotes de casos positivos en esos espacios, pues optan por cerrarlo. Entonces se requieren algunas medidas de nuevo para permitir que estas centrales de abasto, estos canales de distribución, pues no se afecten. Este ejemplo lo traigo a colación porque en varios países se ha expresado que la juventud es como quien más incumple las medidas de confinamiento, son quienes están en la calle, están violando esta cuarentena, etc. Sin embargo, la juventud, y en especial la juventud rural, pudiera contribuir de manera positiva para visibilizar, para trabajar en esquemas, por ejemplo, de voluntariado en todas estas plataformas de protección social, para entrega de alimentos. Y es un poco lo que también desde la unidad de seguridad alimentaria estamos proponiendo, ¿no? Ese trabajo con la juventud rural, con la juventud en general, para desmitificar esa imagen de personas que incumplen las medidas normativas, por el contrario, contribuyen a la solución. Yo quisiera de nuevo traer este ejemplo, cómo hemos trabajado con un enfoque de política pública y muy vinculado al tema nutricional para el diseño de un programa como es este que voy a presentar. Se llama Estudiar sin Hambre. Es una apuesta de gobierno que nace de una experiencia de la FAO en Latinoamérica por más de 13 años, en donde se construye el modelo de alimentación escolar que nosotros llamamos de escuela sostenible, que pasa de un modelo centralizado a un modelo descentralizado, la adquisición o la compra de alimentos en lo local, en los territorios, a pequeños productores. Con eso logramos dinamizar la economía local, logramos mejorar la biodiversidad de la oferta alimentaria, porque ya se pueden comprar frutas, vegetales, hortalizas, alimentos más locales, alimentos con pertinencia cultural. También integra la educación alimentaria y nutricional para promover hábitos alimentarios. Es un esquema de abordaje de la alimentación escolar más enfocada en el desarrollo y también como vehículo de aprendizaje
y actualmente estamos en la fase de ligar o de visibilizar la contribución de la alimentación escolar al rendimiento académico y al ODS número 4 sobre educación de calidad. En esta imagen ustedes ven este señor del sombrero, ese es el presidente de Panamá, la persona que está firmando es la ministra de Educación y la otra colega es la colega de FAO. Firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para desarrollar el programa Estudiar sin Hambre. Lástima que la pandemia interrumpió la ejecución del proyecto y ahora estamos en una ventana en donde estamos trabajando el diseño del programa Estudiar sin Hambre y COVID para adquirir alimentos de la agricultura local, dinamizar la economía, hacer circular el dinero público que de otra forma sería invertido en compras de alimentos centralizadas, darlo a más productores y obtener alimentos o rubros más biodiversos y a la vez mejorar calidad nutricional y entregar un kit alimentario. Eso lo estamos haciendo como parte de una experiencia regional, como mencioné antes, en varios países de la región, con un enfoque diferente quizás a lo que se hace en Chile. El programa Alimentación Escolar con esta mirada busca eso, dinamizar la economía, promover la alimentación saludable, y, servir de plataforma de lucha contra la obesidad, etc. Nosotros le llamamos de escuela sostenible y tiene esos 6 elementos. Y estos programas han dado respuesta a la emergencia de COVID en varios países, en República Dominicana, en Honduras, en Guatemala, El Salvador, ahora más reciente en Panamá, y estamos también por iniciar algunas operaciones en Haití, en donde el tema de pandemia pues no deja de ser menor. Escuela Sostenible se apoya en 6 ejes: articulación y coordinación intersectorial. Es un tema de educación en casi todos los países, con excepción de Perú y Honduras, que el programa de alimentación escolar está en los Ministerios de Desarrollo Social. En el resto todo se maneja a través de los Ministerios de Educación, pero es importante dialogar con Ministerio de Agricultura, con Ministerio de Desarrollo Social, con los Ministerios de Salud. Y lo más importante es integrar o visibilizar el rol de las y los nutricionistas en esta operación de alimentación escolar. Participación social en los comités locales, la educación alimentaria y nutricional como eje fundamental, no solo dar un plato de alimentos, sino que a través del plato de alimentos se eduque al niño sobre mejores hábitos alimentarios, y eso no solo a través de la entrega, sino demostrado con datos, demostrado con investigación. En ese componente, por ejemplo, yo desarrollé mi tesis de doctorado y se enfoca precisamente en generar evidencia de la relación entre la alimentación escolar, la educación nutricional y el rendimiento académico, los cambios de conductas, de comportamiento sobre alimentación y estilo de vida saludable. Un componente que impacta mucho visiblemente es las reformas estructurales, o sea, los comedores en las comunidades más pobres. No sé si logran apreciar esta imagen de la de izquierda a inferior. Hay niños que asisten con los pies descalzos. Esta es una escuela que pudiéramos decir está en condiciones, en mejores condiciones, pero existen, por ejemplo, la de arriba que se llaman escuelas rancho, en territorios rurales indígenas, en donde un maestro atiende todos los grados, se llaman también de multigrados, y en donde tal vez no llega el tema de alimentación escolar, tal vez no llegan algunos otros programas sociales. Entonces, hacer esas reformas estructurales, construir escuelas, construir dentro de la estructura de la escuela el servicio de alimentos, visibilizar el rol de la nutricionista dentro del servicio de alimentos, de la gestión de eso, ya sea a nivel de la escuela o a nivel de los departamentos, es un trabajo importante y pues un poco lo estamos logrando en varios otros países, fortaleciendo la institucionalidad de los programas de alimentación escolar bajo la administración de las y los nutricionistas como el personal idóneo para esta gestión. Huertos escolares pedagógicos también es otra herramienta de educación nutricional y por supuesto 2 más, que es la adopción de menús saludables, pertinencia cultural, alineado con las directrices nacionales, guías alimentarias basadas en alimentos y la compra de esos alimentos de manera descentralizada, permitiendo comprar a pequeños y medianos productores en los territorios. Es una apuesta un poco más integral
que solo dar el alimento como era el esquema antes. En esta operación de alimentación escolar y por supuesto en alimentación escolar y COVID, el rol de las y los nutricionistas es fundamental. Partimos con una evaluación diagnóstica con indicadores de nutrición, peso, talla, circunferencia, pliegue cutáneo, marcadores bioquímicos, para demostrar la necesidad de una mejor alimentación. Obvio, también estudios sobre la ingesta alimentaria, las carencias nutricionales, etc. Luego vamos a un comité técnico de nutricionistas. Aquí invitamos a gente del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todos nutricionistas, para planificar los menús. Este icono que ven abajo del plato de la alimentación saludable es lo que hicimos con el menú del programa de alimentación escolar en Panamá, de Estudiar Sin Hambre, porque necesitábamos demostrar que la nutrición es un elemento fundamental y que mejor que promover la alimentación saludable en base a las guías alimentarias. Esto no es así en todos los países. Hay países en donde se entregan procesados y ultraprocesados dentro del programa de alimentación escolar y eso debe cambiar. Porque no podemos educar sobre alimentación saludable y el programa de alimentación escolar entrega una bebida láctea con azúcar o entrega una galleta fortificada pero rica en azúcar. Entonces debe haber una coherencia entre las políticas de salud, educación para el tema de alimentación y nutrición. Luego, la elaboración de los menús y la adecuación de los espacios, las capacitaciones, no solo para los niños, entrar en el núcleo familiar es importante y lo que vamos a hacer en Panamá por COVID y PAE, como Programa de Alimentación Escolar, es utilizar las plataformas virtuales para educar a los padres de familia, a los maestros, a los líderes comunitarios sobre medidas de higiene, alimentación saludable, etcétera, ¿no? Y esperamos, una vez se reabran las escuelas, retomar Estudiar Sin Hambre y seguir generando evidencia. Materiales educativos de diversa clase. Aquí la alianza con la Universidad de Panamá, tengo ese doble sombrero, vincular estudiantes de último año al trabajo de tesis para hacer diseño, validación, evaluación, sistema de vigilancia. Ahí tenemos una mano de obra muy grande que apoya en generar estas evidencias y publicaciones. Los menús saludables, entregar alimentos saludables planificados, igual como si se tratara de un servicio de alimento institucional y cambiarle esa connotación de la cocina de la escuela al servicio de alimento de la escuela, en donde la persona que prepara el alimento sea un personal idóneo, calificado, que cumpla las medidas mínimas de manipulación de alimentos. Y esto es un desafío importante para el post-COVID, porque el tema inocuidad de alimento, higiene, manipulación, pues va a tomar mayor relevancia una vez se reabran las escuelas. Lástima, esta era la realidad antes, programas de alimentación escolar con cocinas rurales, con espacios inadecuados para preparar alimentos. Esta es la condición en las escuelas donde intervenimos en el caso de Panamá y es igual la misma realidad en casi todos los países de Centroamérica en donde hemos intervenido. En algunos casos ni siquiera esto existe, cocinan en 2 piedras en el piso y los niños deben llevar sus cubiertos y platos, ¿no? Entonces cambiar eso a una realidad más institucionalizada, en donde hay un comedor, un servicio de alimentos, un área de despensa, todo lo que nosotros hacemos, ahora sí, Edward, en servicios de alimentos. Y por supuesto el tema de las compras públicas de la agricultura familiar o la compra o adquisición de alimentos de pequeños y medianos productores, rompiendo el esquema tradicional de compras centralizadas. Crea mucha discusión, en especial en el ámbito de las políticas, porque los intereses, pues ustedes saben, estas grandes empresas que dominan los programas sociales, pues no quieren perder espacio y toca hacer ese cambio de mentalidad dentro de las autoridades. ¿Por qué es importante distribuir o separar o hacer los esquemas de compra a nivel de las escuelas? Porque ahí vamos a combatir pobreza, vamos a combatir desempleo. Son los propios padres de familia que tienen sus cultivos y no tienen dónde venderlo. ¿Por qué no ofrecer una oportunidad de mercado? Yo creo que conectar esas políticas entre sí en el tema alimentación, nutrición también es una oportunidad y en el post-COVID lo vemos también como una verdadera oportunidad para mejorar el impacto de la pandemia sobre la seguridad alimentaria. Este es el programa piloto de Estudiar Sin Hambre y ya para ir finalizando algunos otros desafíos en cómo lograr mecanismos de compras públicas de la agricultura familiar o de la
agricultura de pequeña escala en este periodo, en especial para abastecer los programas de entrega de alimentos, los kits alimentarios, las bolsas de comida, ojalá ligar los vouchers o los programas de transferencia de dinero condicionados a la compra de alimentos de la agricultura familiar, que dicho sea de paso son más saludables, incluyen frutas, vegetales, hortalizas, que pues no se puede, si no se hace, pues no sería la primera opción de compra, ¿no? El tema de agua, acá si no se soluciona el tema de agua, no podemos hablar de retorno a la escuela, medidas de higiene, mucho menos preparación de alimentos. Y ahí tenemos algunos ejemplos de proyectos para captación de agua en territorios rurales, ya sea de captación de agua de lluvia o como a través de cosecha de agua de lluvia o a través de diferentes mecanismos de obtención de agua en pozos o cualquier otro sistema. Ahí hay varios ejemplos bien interesantes en donde se liga la nutrición y la alimentación saludable y el acceso a agua segura. Los temas de información ya lo mencioné, el tema de fortalecer la agricultura familiar, la comercialización, uno de los mayores desafíos que tememos dentro de la FAO es que se interrumpa esa cadena de suministro de alimentos producto de la pandemia. Yo creo que el reconocimiento es importante a los productores de alimentos, uno de los que han dado la cara al tema de la pandemia. El sistema alimentario no se ha detenido, muy por el contrario, se ha diversificado las plataformas digitales, ya vemos ofertas en redes sociales, o sea, vemos diferentes e-commerce para el tema alimentación y está vinculado también al tema producción de alimentos saludables, así que ahí también hay unas oportunidades que desde la nutrición también podemos diagnosticar, evidenciar, promover y escalar a nivel de una política pública. Bueno, yo creo que el tema pescado, consumo de pescado y COVID no deja de ser algo importante. De hecho, lo primero que se temió fue que el COVID surgiera en un mercado de marisco y probablemente, no sé si ocurrió en Chile, pero en el caso de Panamá, el tema de alimentos se volvió una cosa como de paranoia y la población corrió al mercado a comprar alimentos ricos en vitamina C, por ejemplo, abastecerse de naranja. Eso incrementó los precios, pasando, por ejemplo, una bolsa de 100 naranjas de 4 o 5 dólares a 20 dólares. Eso fue una cosa impresionante. Por lo tanto, el tema de los alimentos en el COVID, yo creo que es uno de los ganadores y como nutricionistas debemos aprovechar esta oportunidad y posicionarnos como los técnicos idóneos para hablar de alimentación, para hablar de alimentos, en especial de alimentos saludables. Comunicación, evaluación, monitoreo, vigilancia, reporte, utilizarlo como mecanismo de abogacía también es un desafío. No sé, en el caso de Panamá, en la Escuela de Nutrición, he estado acompañando varias escuelas como profesor invitado. Todavía no logro identificar claramente los contenidos de la nutrición y políticas públicas. Yo creo que tocaría hacer una revisión de la malla curricular de nuestras universidades. La mayoría están enfocadas a los temas biomédicos, no quiero decir que esté mal, pero ¿por qué no entrar en estas otras áreas del desempeño del nutricionista como diálogo de políticas públicas, sistema de vigilancia, producción de alimentos, que pudiera ser un campo de trabajo menos saturado? Aquí hay algunos otros desafíos, ya un poco más viendo desde la oferta y la demanda, vincular producción, por ejemplo, agrupaciones de mujeres para el tema de proveedores de programas sociales, pudiera ser también una intervención para promover. Bueno, yo les agradezco esta oportunidad y una vez más a reiterar las felicitaciones por el Día del Nutricionista el pasado 6 de mayo. Nosotros acá celebramos el 26 de noviembre, el Día del Nutricionista. Así que esta es la presentación que tenía para ustedes y aquí me detengo. Muchísimas gracias una vez más.